Más uno, dos, ¿cuántos? A ver, ¿cuántos están listos en esta mañana? ¿Está listo para recibir la palabra? Yo quiero que busques dos versículos. Señor, despierta mi espíritu. Amén. Gracias a los tres que nos acompañaron. A ver todos. Señor, despierta mi espíritu. Amén. Al inicio yo le decía, ¿por qué muchas de las veces estamos como que en un sueño? Y muchas de las veces no es un sueño, a veces es una pesadilla. Cuando nosotros vemos gente que conoció a Cristo y posteriormente está en pecado, sigue sus convicciones de acuerdo a su corazón, uno se pregunta por qué. Y hay mucha gente que durante mi caminar en Cristo me ha preguntado por qué gente conoce a Cristo y después se apartan. Y yo por muchos años me pregunté, y yo lo veía así. Imagínese que usted está en un elevador y su meta es el piso 50. ¿Qué pasa en un elevador? Usted llega al piso de abajo y le aplana ¿qué? El piso 50, que es el piso donde usted va a llegar. Pero durante el proceso, durante que el elevador va llegando al piso 50, llega uno y lo para en el piso 10 y se suben. Después, de repente se para en el 12 y ¿qué pasa? Se bajan. Y unos se suben y unos se bajan. Unos se suben y unos se bajan. Y unos se suben y unos se bajan. ¿Hasta llegar a dónde? Al piso 50. Amén. Pues la vida de nosotros como hijos de Dios está determinada a llegar a la meta. La meta, el piso 50 significa la meta. Yo estoy viendo al autor y consumador de la fe. Si dentro de ese elevador hay gente que sube y se baja, yo quisiera que ese elevador fuera full, ¿no? Y que fuera un king size, de esos elevadores grandes que le quepan 1,000, 2,000, 3,000, 20,000 personas y que ninguno se bajara de ese elevador. Pero yo no puedo decidir por alguien más si se sube o se baja el elevador. Yo lo amo y lo bendigo y quiero lo mejor para su vida, pero si se baja, yo no lo puedo obligar a que se vaya al piso 50 donde yo voy. Si ellos quieren llegar al piso 10, yo sé que Dios va a hacer algo y Dios va a despertar su espíritu y se va a volver a subir al elevador para irse al piso 50. Amén. Y hay algunos que están a punto de bajarse en el piso 10 y el Señor va a despertar su espíritu de tal forma que no va a dejar que se bajen de ese elevador, sino que van a seguir al piso 50. Amén. Y yo le decía al Señor, ¿y de todo esto quién soy yo? Pues tú eres el que maneja el elevador, Roberto. ¿Tú? ¿Cómo, Señor? Sí. Es que es muy complicado decirlo, mejor. Soy el que maneja el elevador, ¿no? Yo soy la persona que está manejando el elevador. Por lo tanto, tú no te puedes bajar de él. Si alguien se sube o se baja, tú sigues llevando hasta la meta. Y a veces en el camino de Dios, como que dan ganas de bajarse, ¿no? Pero te acuerdas de tantas cosas hermosas que el Señor ha hecho. Te acuerdas de todas sus promesas, te acuerdas de todos sus planes, de toda su palabra que te ha dado. Y dices, vale la pena gastarse la vida por el Señor. Vale la pena seguir creyendo que la gente va a ser transformada por el poder de Dios. Vale la pena arriesgarse a abrir tu casa y tu corazón a gente que a lo mejor no lo va a apreciar, a gente que a lo mejor te va a dar la espalda, pero no importa. ¿Sabes por qué? Porque hay una convicción dentro de nosotros que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No importa. Si el apóstol Pablo decía, desgasto mi vida, desgasto mis mejores años por agradar a Cristo y por bendecir a mis hijos espirituales. Y ¿sabes qué? Nuestra convicción es la misma. No importa lo que suceda, no importa lo que pase, no importa los que suben y los que bajan. Lo que importa es que estamos llegando al piso 50. Amén. Estamos llegando y estamos cumpliendo lo que el Señor nos dijo en tiempo y en forma. A lo mejor como que a veces el elevador se quiere atorar, pero nosotros creemos en un Dios poderoso. Amén. En un Dios de lo sobrenatural. ¿Cuántos creen en ese Dios sobrenatural? Amén.
Levante su mano y diga: yo creo en ese Dios sobrenatural. Y las promesas que Dios me dio se van a cumplir. Vamos, dígaselo con convicción. Yo creo en ese Dios sobrenatural. Y las promesas que Dios me dio se van a cumplir en tiempo y en forma. Dar un aplauso al Señor. Aunque el enemigo se enoje, aunque el enemigo ruja, se va a cumplir. Se va a cumplir. Hoy traigo una palabra para ti. Despierta mi espíritu en esta mañana. Si tu espíritu está dormido, Dios lo va a levantar. Amén. Dios lo va a despertar. Es necesario levantarnos. Es necesario arrebatar el reino de Dios. Es necesario que haya, a veces Dios nos despierta de una forma cálida, ¿no? ¿A cuántos les gusta en la mañana cuando se van a ir a trabajar a la escuela? Ojalá aquí no haya ninis, ¿verdad? Que ni trabajan, ni estudian, ni aportan nada para la casa. No, aquí no hay. Y los que hay no vinieron hoy. Okay. Imagínense que están en la casa dormidos y a veces la mamá con una voz cálida: mi amorcito, levántate. Chiquita, hermosa, princesa, las mujeres, ¿no? Y a los varones: príncipe, papito hermoso, levántate. Y cuando abre, o es el marido a la esposa con el marido, ¿no? Y el marido abre los ojitos y ve hacia el comedor y está el pancake con el cafecito, el jugo, y la casa limpia, reluciente, y voltea. ¿Será un sueño?, dice el marido, ¿no? ¿Estaré soñando? Y de repente ve y la mujer ya bañada, cambiada, pintada, arreglada. ¡Wow! Y se levanta, las pantuflitas abajo, el baño caliente y almorzar, ¿no? Pero hay veces que no sucede así. Hay veces que es necesario que suena la de buenos días, el alarma, ¿no? Buenos días, bonjour, buenos días, en diferentes idiomas, y te levantas y es necesario sacudir, un sacudón espiritual. A veces es necesario la voz suave, pero a veces es necesario la voz áspera. Cuando llega el papá: ¡ahora levántate! Ya te habló tu mamá 3 veces, levántate porque llegamos tarde, ¿no? Clásico del pastor Roberto: Ana, Anita, levántate, Robertito. Entonces ya no fue la voz suave, fue la voz áspera, pero para lograr un objetivo que es despertar, levantarnos de ese sueño, o tal vez de ese sueño no, o tal vez de esa pesadilla. Tú tienes que pensar, antes de empezar esto, tienes que pensar, no sé cuántos años tengas, 20, 30, 40, 10. ¿Has tenido éxito en lo que te has propuesto? ¿Has cumplido la voluntad de Dios cabalmente? ¿Te sientes satisfecho? Una de las cosas que el Señor me ponía dentro de mi espíritu, decía: yo no me siento satisfecho, Señor. Yo no me siento satisfecho. Hay algo dentro de mí que me hace sentir que no he logrado lo que he podido, a lo que tú me has llamado todavía. No quiero sentirme, Señor, que ir en domingo y alabar y adorar y cantar y predicar y irme a la casa y que no suceda nada. Yo quiero algo diferente, Señor. Despierta mi espíritu. Yo le decía al Señor en la madrugada: despiértame, sacúdeme. Yo no quiero ser un hombre común y corriente que pase su vida y que crezca, se desarrolla, que tenga una iglesia y que muera y que no suceda nada. Yo quiero, Señor, que se cumpla tu palabra como tú me la has dicho. Tú lo prometiste. Tú prometiste que tu gloria estaría sobre este ministerio. Tú prometiste que el avivamiento estaría en este ministerio y que empezaría por Reynosa y por otras partes del mundo. Tú lo prometiste, Señor. Despiértame. Despiértame. Y no solamente decía despiértame, sino decía despiértalos también a ellos. Despiértalos, que sientan esa necesidad por buscar tu presencia, que sientan esa necesidad, que las horas se van de sus días, que los días pasan, que los meses pasan, los años y no sucede nada. Que yo no tenga la necesidad de convencer a alguien, sino que tu Espíritu Santo traiga la convicción en cada corazón.
que los despierte, que los haga volver en sí, que los haga regresar de sus malos caminos, de sus malas decisiones, y que vean y que se unan a este cuerpo, a este hermoso cuerpo que Dios ha levantado para tocar Reynosa. Que sepan y que valoren el lugar que Dios les ha dado. Esa era mi oración. Despierta, Señor, a este ministerio. Y yo quiero que me acompañes a buscar la palabra de Dios en Jeremías capítulo 29, versículo 10. Jeremías 29, capítulo 10. Si ya lo tienes, puedo indicar con un amén. Busca también Esdras capítulo 1. Esdras es Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos. Es antes de Salmos, antes de Job. Esdras, antes de Nehemías, profeta Nehemías. ¿Lo tienes? Ponte de pie en esta mañana. Jeremías capítulo 29, versículo 10. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque así dice Jehová o Yahvé: cuando se haya cumplido 70 años para con Babilonia, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros. ¿Qué? ¿Pero qué dice? Despertaré. Repita conmigo: despertaré. Vamos, al unísono: despertaré. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Qué dice? El Eterno visita y despierta su buena palabra. Solamente se puede hacer la voluntad de Dios cuando está despierto. Dice: despertaré. Despertaré. Y quiero que vayamos a Esdras capítulo 1. ¿Está conmigo? Versículo 1. En el primer año del Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, ¿qué dice? Despertó Jehová el espíritu ¿de quién? ¿El espíritu de quién? De Ciro. ¿De quién? Rey de Persia. Versículo 2. ¿Qué dice? Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. El versículo 4. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de ese lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Señor, en esta hermosa mañana te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, te pedimos que esta palabra caiga en semilla fértil, Señor, y que tú despiertes, Señor, nuestro espíritu, Señor. Tú nos avives, nos levantes, Señor, porque dice tu palabra: aviva el fuego que hay en ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Puedes tomar tu lugar. El pueblo de Israel por mucho tiempo hizo su voluntad y no quiso hacer la voluntad de Dios. Si usted se va a la historia, por mucho tiempo Dios estuvo llamando a su pueblo por medio de profetas y les daba órdenes precisas que se acercaran a él. El pueblo, en un momento de cerrazón, en un momento de falta de entendimiento, lo que hacía es se alejaba más de Jehová y seguía sus propios caminos.
Yo le pregunto, ¿no es algo parecido a lo que está sucediendo el día de hoy? El pueblo seguía sus conceptos y sus preceptos. Estaba más preocupado por lograr sus metas personales y hacer lo que ellos querían que hacer la voluntad de Dios. Pero vino palabra de Jehová por la palabra del profeta Jeremías. Y empezó a profetizar que por 70 años el pueblo iba a estar bajo cautividad. Cuando se levantó Jeremías, hubo una gran oposición. Y él se levantaba y iba con el rey y le daba palabra. Y el rey, en lugar de tomar la palabra, dice la escritura que lo encarcelaba y lo desechaba y decía que estaba loco. Pero llegó el tiempo. Llegó el tiempo del cumplimiento de esa palabra. Dice que vino una potencia de aquel tiempo llamado Babilonia. Vino y tomó Jerusalén, la hizo pedazos, deshizo sus murallas, mató a sus mujeres, mató a su ganado, mató a sus hijos y se llevó cierta gente que lo llevaba para el servicio de ellos mismos, o gente que también era gente erudita o inteligente de aquel tiempo. Los llevó, se llevó a los mejores y a los demás los mataron. Hubo un juicio de Dios por un país, por su propio país, que no quería hacer su voluntad. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. A veces queremos manipular la palabra y queremos manipular a Dios, cuando Dios no es manipulable. Nadie va a poder hacer que Dios haga algo si va en contra de lo que es su voluntad. Cayó un juicio hacia su mismo pueblo. Yo te pregunto, ¿qué Dios no podría actuar en justicia y hacer que caiga un juicio sobre México? ¿No crees que Dios, actuando en justicia, porque Dios es un Dios amoroso, pero tal vez es un Dios justo, hacer que caiga un juicio sobre cualquier nación? Yo creo que sí. Y Dios lo comprobó con su mismo pueblo. Pero dice que 70 años estuvo cautivo. Y estaba a punto de cumplirse los 70 años cuando hubo algo que sucedió. Hubo algo dentro de ese tiempo. Dice que Babilonia se debilitó y llegaron los persas dirigidos por Ciro. Y vino y conquistó a los de Babilonia. Y junto con la conquista de Babilonia, ¿conquistó a quién? A los judíos, que eran sirvientes de los babilónicos. Con esto, ellos vinieron a ser sirvientes ahora de los persas. Pero hubo algo, un parteaguas en eso que sucedió. Analizando la vida de los persas no eran gente amable. Los persas no eran gente que creía en Jehová Dios. Los persas no tenían un corazón noble. Según la historia, los persas eran sanguinarios. Tenían maldad en su corazón. Eran sádicos con sus enemigos. Dice que ellos, para infundir el miedo en contra de los que se le oponían, despellejaban viva a la gente, los ponían en jaulas y los paseaban por las ciudades para que supieran que eran gente despiadada. Pero lo que saltó en mi espíritu fue algo. Dice la palabra de Dios que el Señor vino y despertó ¿a qué? El espíritu de Ciro, rey de Persia. La Biblia no dice que Ciro se congregaba en algún lugar, que Ciro hacía sacrificios a Jehová Dios, como en aquel tiempo lo hacía el pueblo judío, que Ciro se portaba bien, que Ciro no tenía sus altares a sus dioses. La Biblia no dice nada de eso. Lo que a mí me llamó la atención y lo que también despertó mi espíritu es que dice que Jehová despertó el espíritu de Ciro. Y cuando despertó el espíritu de Ciro significa que el espíritu de Ciro estaba dormido, estaba adormecido.
Y cuando vino el Señor y despertó su espíritu, lo primero que hizo Ciro, empezó a reconocer la grandeza de Jehová. Empezó a decir: yo tengo el dominio de estos territorios. ¿Gracias a quién? A Jehová Dios. Por lo tanto, yo tomo mi autoridad como rey. Y hoy me place, en el nombre del Señor, de Jehová Dios, que me dio estos territorios, dejar ir fuera al pueblo de Israel. Cuando Dios pone algo sobre alguien, no importa quién se oponga, amado. Cuando alguien, sea presidente, alcalde, gobernador, presidente de la república, político, lo que sea, mañoso, lo que usted quiera ponerle ahí, cuando Dios dice despierta, se va a despertar. Y en esta mañana Dios quiere despertar tu espíritu. Dios quiere levantarte. Dios quiere que levantes, quitar esas vendas mágicas que tal vez el enemigo ha puesto sobre tus ojos. Esas vendas mágicas que el enemigo ha puesto sobre tus oídos. Esas vendas mágicas que el enemigo ha puesto sobre tus manos, sobre tus pies. Y ver la grandeza de Dios que ha hecho en ti. Y lo mucho que Dios ha hecho en tu vida. Cuando el enemigo te duerme, ¿sabes qué pasa? Nada. Nada. Y todo lo ves como que no ha pasado nada. Y todo lo ves como que es que ya no pasa nada. Es que ya no sucede nada. Pero no sucede nada ¿con quién? Con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Hoy en esta mañana el Señor quiere despertar tu espíritu. Si has entrado en una zona de confort y estás más preocupado por la economía, por el trabajo, por las situaciones financieras, por otras cosas que no es nada espiritual, Dios quiere despertar tu espíritu porque algo no está bien. ¿Sabes qué va a pasar? Te vas a acabar los años de tu vida y no va a suceder nada. Y cuando te des cuenta y cuando despiertes, vas a tener 80, 85 años. Es que yo pude haber hecho esto. Es que yo pude haber apoyado. Es que yo pude haber evangelizado. Es que yo pude haber conquistado esto que el Señor me estaba dando en este año, en el 2015. Y lo dejé por un lado. Y lo dejé porque me dio flojera, porque me dio apatía, porque me dio, no sé, porque dudé de la palabra que Dios había dado. Imagínate que los demás logremos a conquistar lo que el Señor nos dio y tú te quedes así viendo cómo los demás conquistan. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que el Señor dijo se va a cumplir. Y se va a cumplir con los que quieran estar ahí para que se cumpla. No depende del Señor, depende de quién. De nosotros. De nosotros. Número 1. Cuando el espíritu del hombre está dormido, está gobernado por los deseos del alma y solo cuenta con 5 antenas, que son los 5 sentidos, como el olfato, el oído, el tacto, la vista y el gusto. Cuando el espíritu de una persona está dormido, solamente cuenta con sus sentidos, pero no cuenta con el sentido espiritual. Está dormido. Por eso es necesario despertarse. Cuando tú te despiertas, el Señor te despierta a una dimensión diferente. Porque dice el Señor: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿A qué tienes dentro de ti? ¿A quién? A Cristo. ¿Y el Espíritu Santo dónde está? Entonces, si Cristo y el Espíritu Santo están dentro de ti, ¿tú crees que vas a poder estar dormido? Pregunta: si Cristo está dentro de ti y el Espíritu Santo está dentro de ti, ¿vas a estar dormido? Entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Adentro o acá afuera? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Adentro
o acá afuera. Si verdaderamente el Señor está contigo y está conmigo, está dentro de nosotros. Y no podemos permitirle al enemigo que nos adormezca nuestro espíritu. Debemos de levantarnos y de recordarnos de lo que el Señor nos ha prometido y recordarle a nuestro enemigo que nos quiere dormir nuestro espíritu para las promesas que Dios nos ha dado. Amén. Yo no puedo basarme mi convicción si le va mal o bien a aquel. Yo no puedo basarme en seguir o no seguir al Señor si a aquel le va bien o le va mal. Yo voy a estar orando por él para que él le vaya bien y para que despierte su espíritu y su vida sea procesada. Cuando uno dice, y lo aclaro, lo voy a soltar para que Dios lo procese, no quiere decir que lo estoy maldiciendo para que le vaya súper mal. Le estoy diciendo, cuando yo le digo lo voy a soltar para que el Señor lo procese, significa que está mejor en las manos de Dios que en mis manos. Amén. Que el Señor va a darle mejor trato que yo. Que el Señor es más misericordioso que yo. Que el Señor es más amoroso que yo. Por lo tanto, Él va a estar mejor en las manos de Dios que en mis manos. Amén. Amén. Cuando tu espíritu se despierta, empiezas a entender las cosas del espíritu. Es tan fácil, amado. Cuando se predica una palabra y no entendiste nada, es porque tu espíritu está dormido. Dice su palabra que el espíritu entenderá las cosas del espíritu y la carne, las cosas de la carne, amado. Yo te pregunto, y tienes que hacerte un autoanálisis. ¿Qué cosas últimamente te han jalado hacia afuera? El trabajo, las situaciones, los conflictos, los procesos. Ayer nos predicaba Jonas acerca de los 3 jóvenes valientes. Sadrac, sus nombres fueron Sadrac, Mesac y Abdenego. 3 hombres que les dijeron, tienen que adorar la estatua precisamente de Nabucodonosor. Y ellos dijeron, no vamos a adorarle. No les vamos a adorar porque tenemos un solo Dios que vamos a adorar. Amén. ¿Y qué hicieron? Dice que Nabucodonosor se enojó tanto que calentó varias veces más el horno para deshacerlos. Los tomaron, los aventaron al horno y cuando los guardias lo aventaron, dice que murieron de lo caliente que estaba. Y cuando estaba Nabucodonosor esperando que oliera así como a quemado y no olía, y vio que no ardía más, y empezó a preguntar, ¿están ahí, muchachos? Pero ya no era la voz de ese rey enojado por no adorarlo, por no adorar su estatua. Era la voz de un rey temeroso de que algo había sucedido, porque estos jóvenes tenían el espíritu despierto. Estos jóvenes sabían a quién estaban adorando. Estos jóvenes sabían que Dios Todopoderoso iba a respaldarlos en las buenas y en las malas. Ellos no sabían, confiaban en Dios, pero no sabían que Dios los iba a preservar la vida. Ellos iban a dar la vida por el Señor. ¿Cuántos en esta mañana darían la vida por el Señor? 3, gloria a Dios por esos 3. Con uno se cambia la historia. Jesucristo, Él solo cambió la historia. ¿Cuántos darían la vida por el Señor? Ay, bueno, gracias a todos. Dice que al ver que no salían, se asomó. Y al ver hacia adentro del horno, no había 3, sino había 4. Y uno era semejante al Hijo de Dios. Hijo de los dioses, dice ahí. Hijo del Altísimo. ¿Y sabes qué sucedió? Salieron y ni un solo cabello estaba quemado. Ni un solo cabello. Porque Dios preservó la vida de ellos. La semana pasada me tocó ver los Sadracs, los Mesacs y los Abdenego de este tiempo en un video que me mandaron. Era un video muy desgarrante,
muy difícil de ver. Estuve a punto de quitarlo y de borrarlo y de desaparecerlo, porque me dolía lo que estaba viendo. Era en África. Allá se les está imponiendo el Islam, que adoren a Mahoma y todo este tipo de cosas, ¿no? Y ellos eran cristianos, gente que amaba a Cristo, así como Sadrach, Mesach y Abednego. Pero la historia no fue parecida, amado. La historia fue diferente. Se veía cómo los agarraban a palazos en la cabeza y de patadas. Y ellos se trataban de cubrir para no ser golpeados ni lastimados. Mientras los estaban golpeando, alguien más estaba encendiendo en una como zanja, como zacate o hierbas secas. Cuando ya estaban bien golpeados, los agarraban y los aventaban vivos a ese fuego. Estaban inconscientes, pero al fuego, al momento de estarlos quemando, dice que yo veía que se levantaban y trataban de correr, y nuevamente los agarraban a garrotazos y los estaban ahí y los aventaban al fuego. Y veía cómo la lumbre le corría todo su cuerpo. Yo estoy seguro que el Señor estaba esperándolos con los brazos abiertos, y que su muerte no es en balde. Pero eso a mí despertaba mi espíritu. Decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Que estoy comprometido contigo, Señor? ¿Hasta dónde? Yo le pregunto en esta mañana, ¿hasta dónde está comprometido con su Señor? ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Hambre, tribulación, espada, cuchillo. ¿Qué te apartará del amor de Cristo? A veces es tan fácil que te desvíen, porque alguien se porta mal, ya no quiero ir a la iglesia. Porque el pastor no me saludó, ya no quiero ir a la iglesia. O porque el pastor no hizo un evento, ya no quiero ir a la iglesia. X y X y X. Cuando el que murió por ti en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Tienes que poner tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo te voy a fallar. Y a lo mejor no una vez, a lo mejor varias. Pero ¿cuántas veces tú le has fallado a los demás? ¿Y cuántas veces tú me has fallado a mí? Un montón de veces. ¿Y sabes qué? Te sigo amando como la primera vez que llegaste a esta iglesia. ¿Por qué? Porque mis ojos no están en ti. Mis ojos están en ¿quién? En Cristo. Aprendí a madurar esa área de mi vida y amarte a ti como eres. Porque la palabra me dice que si yo no amo a mi hermano, que lo puedo ver, no lo puedo amar a él. Y te puedes equivocar 100,000 veces. No importa, te sigo amando de la misma manera. Amén. Número 1, cuando viene el Señor y te despierta, entras en otra dimensión. Número 2, tienes que preguntarte a qué viniste a este mundo, si verdaderamente estás haciendo algo trascendente que afecte positivamente el reino de los cielos. ¿A qué viniste? A tener hijos, a tener un esposo, a tener una familia. Yo creo que eso es importante, pero no es lo primordial. Tú tienes que decidirte el día de hoy que el Señor despierte tu espíritu para hacer historia. Yo le decía al Señor, yo no quiero que pasen otros 10 años igual, yo quiero algo diferente. Haz lo que tengas que hacer. A mí no me importa, Señor, si como Moisés lo querían apedrear, pues que me apedreen, pero yo quiero hacer algo diferente. Yo quiero ser como un apóstol Pablo, yo quiero ser como un profeta Elías. Los procesos que tenga que pasar, los paso. Si es necesario pasarlos a solas, los paso. Si es necesario, lo que sea necesario, pero no me quiero quedar igual. Yo quiero que despiertes mi espíritu. Tienes que pedirle a Dios que te use como ese instrumento para afectar positivamente a los que están a tu lado, a tu familia. ¿Por qué tu familia no ha venido a los pies de Cristo? ¿Por qué tus amigos no han venido a los pies de Cristo? ¿No te has preguntado? Es que es el tiempo, Señor, es el tiempo, pastor, de Dios. Sí, es el tiempo de Dios. Pero también, ¿has sido tú esa influencia positiva para que ellos vengan o no vengan?
Eso cuenta mucho, amado. Tú tienes que decidirte el día de hoy que el Señor despierte tu espíritu para levantarte como esa Débora, como ese Esther, como ese Moisés, como ese Josué, como ese rey David, para hacer historia, para marcar la historia de un país que estaba viviendo en situaciones difíciles, que es México. Y una persona, una mujer, un hombre, una congregación se levantó en el nombre del Señor, declarando que iba a haber una transformación para ese país. Pero no a las primeras que te salgas de aquí y venga la primera lucha y pum, al suelo. No. Tienes que ser radical por Cristo. Decidirte totalmente a rendir tus áreas y a creer en el Señor ciegamente que Él te va a responder en cualquier momento. Te tienes que convertir en un 4x4. ¿Cuántos conocen esas camionetas 4x4? Todo terreno, las grandes, las de llantas altas. Que tú las metes a la arena y salen, las metes al lodo y salen, las metes al mar y salen. Así tú te tienes que convertir en un 4x4 para el Señor. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, quien te saque la lengua, quien te haga algo, quien no te salude, quien se porte mal contigo, tú vas a seguir a Cristo y vas a seguir firme. Amén. Porque no estás confiando en la gente, estás confiando en ¿quién? En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tú tienes que hacer historia. Número 2. Número 3. Dios te despierta para hacer sus planes. Dios no te despierta para hacer tus planes. Dios te despierta para hacer sus planes. Es que ahora sí me voy a activar y te voy a trabajar tiempo extra y me voy a comprar una camionetota y me voy a comprar 3 casas y me voy a ir al... Sí, está bien, pero Dios no te despierta, no solo, lo primero que Dios te va a despertar es para hacer sus planes. Amén. Para hacer su voluntad. Amén. Wow, viene el Espíritu de Dios sobre ti y mal enfocas lo que el Señor te da para cosas que no son de provecho. Dice que nosotros pedimos conforme nosotros queremos, pero el Espíritu gime por nosotros. Abba, Padre, Él te pide lo que tú necesitas tener en tu vida. Amén. Uno como humano, el Señor, es que yo necesito una casa, necesito un colchón, una cama, unas vacaciones. ¿Cuántos quieren unas vacaciones? Amén. Yo también, porque allá fui, nomás nos cansamos, ¿no? Unas vacaciones, lo que nosotros pedimos, y no está mal, pero tengo que estar primero enfocado en hacer la voluntad de Dios y en hacer sus planes. Dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? ¿Y qué? Ay, amado, está dormido, despiértese en el nombre de Jesús. ¿Y dice qué? A ver, los de atrás, despiértense en el nombre de Jesús. Y dice, y todos, ¿qué es todo? Las vacaciones, el colchón, la casa, la estufa, la lavadora, el marido nuevo. No, eso no se crea. Hermana, santo Cristo, aleluya. ¿Dice qué? Sí, el marido nuevo, renovado por el Espíritu de Dios, amén. Despierto, aquel marido que llegaba a la casa y se acostaba a ver la tele, ahora va a llegar a cortar yardas con un canto de alabanza, glorificando al Señor, lavando los trastes. ¡Wow! Vamos ayudándole a la esposa para ir a evangelizar a los que están al lado, amén. Ese es un espíritu despierto. Va a haber una vitalidad especial. Los maridos al final me van a esperar allá afuera, ¿no? Pastor, ¿qué pasó, no? No ande aconsejando esas cosas. Y la esposa igual, ¿no? Va a llegar, wow, lavando, planchando, y ya no va a mandar sin loncha al esposo. Y todo arrugado, porque pues es la personalidad. Como se ve tu esposo, te ves tú. Refleja lo que es la mujer en la casa.
Y y va a haber tiempo para evangelizar, compartir, predicar, hablar, testificar. ¿Sabes qué? A veces mil cosas se ven sin decir una sola palabra. Cuando llegas temprano, cuando tu conversación es una conversación sana, un léxico correcto, que las personas empiezan a ver, llega temprano, no roba en el trabajo, es bien recto, si llega tarde avisa o no falta, y empieza a hacer testimonio y empiezas a hacer, es que algo está sucediendo de ti que no puedes ser igual que los demás, es porque Dios está empezando a despertar tu espíritu. Está empezando a hacer que tú hagas las cosas de forma correcta. Y que no solamente te agrades tú, sino que agrades a tu cónyuge, a tu esposa, a tus hijos. Amén. Despertando y haciendo los planes de Dios. Antes de irte de aquí, tú tienes que decirle: Señor, yo quiero hacer tus planes. Yo te voy a decir, hace más de 8 años que yo le dije al Señor: bueno, Señor, pues yo le he echado ganas. Yo con el Señor, ¿no? En mi intimidad, se lo voy a revelar en secreto, pero no se lo digan a nadie. En mi intimidad con el Señor, pues le he echado ganas. Tal vez no he sido el mejor esposo, tal vez no he sido el mejor papá, tal vez no he sido el mejor ciudadano, tal vez tampoco he sido el mejor cristiano, ¿no? Pero pues yo voy a doblegar todo lo que soy yo, porque te voy a amar a ti sobre todas las cosas y te voy a servir. Y te voy a entregar todos mis planes, mis proyectos, mis sueños, mis anhelos, mis ilusiones, te los voy a entregar a ti. Y tú sabes qué vas a hacer con ellos, porque yo quiero cumplir tu sueño, que es que más gente venga a los pies de Cristo. Tu sueño al morir tú en la cruz de Calvario, al dar a tu hijo, fue que mucha gente fuera salva. Y voy a convertir ese sueño. ¿Y sabes qué empezó a suceder? Conforme pasaba el tiempo, mis sueños, cumpliendo el sueño de Dios, se empezaban a cumplir mis sueños. Empezaban a suceder y a cumplirse los sueños que yo tenía y mis anhelos, mis proyectos. Empezó a suceder, empezó a cumplirse. Cuando tú cumples el plan de Dios, el Señor cumple tus sueños. ¿Y sabes qué? Cuando yo trabajé y me esforcé, llegaba y viajábamos a las ciudades vecinas, aquí cercas. Y cuando empecé a cumplir el sueño de Dios, viajé fuera de esta nación, viajé a otras naciones y pude conocer y pude sentir el amor de Dios, no en mis fuerzas, sino en las fuerzas de mi Señor. Si tú quieres cumplir tus sueños, yo te voy a recomendar algo esta mañana. Cumple primero el plan y los sueños de Dios. Amén. Amén. Eso te va a ayudar. Estoy dando una clave. Esa es una clave de vida. Si tú cumples el plan de Dios y el sueño de Dios, Dios va a cumplir todos tus sueños. Pero no quiero que se lo digan a nadie. Es nada más para los de impacto de vida aquí en Reynosa. Si ustedes cumplen el sueño de Dios, Dios va a cumplir ¿qué? Todos. Pastor, también ese. El de irse a Cancún, también. El de irse a Acapulco, también. Dios no está peleado, pero primero tienes que cumplir, buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Yo estoy esperando, Señor, yo quiero echarle ganas, porque ya fuimos y cumplimos un sueño que tenía mi hija, ¿no? De toda su vida, el viaje de sus sueños, ya lo cumplió. Yo vengo con todas las pilas a hacer tu voluntad. Pero si en ese ende ¿quieres cumplir algún otro sueño? Heme aquí, Señor, aquí estoy. Si llega alguien, ¿cuántos tienen papá? Levanten su mano los que tienen papá.
y que llegara su papá y que le dijera: te quiero regalar un viaje, hijo. Te quiero regalar un viaje a la playa que tú quieras. ¿Qué haría usted? No, es que tú la vez pasada me ofendiste, papá. No, pues, ¿qué va a decir usted? Bueno, papito, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer y ya, bueno, pues me voy de viaje. ¿A dónde quieres ir, hijita? No, pues aquí cerquitas, a Canadá, o Argentina, o Brasil, o bueno, un tour por Europa. Amén. Si Dios viene y le da algo, ¿qué va a hacer usted? No, Señor, es que estoy bien ocupado. Estoy pensando cómo resolver eso. ¿Qué va a decir el Señor? Bienvenido, Señor. Voy y me gozo, ¿no? Recibo la bendición que Dios tiene para mí. Amén. Amén. Número 4. El temor es un arma de Satanás para detenernos. Cuando el pueblo ya había tenido la autorización de salir y reconstruir las murallas, ¿sabes qué sucedió? Se levantaron pueblos en contra de ellos y empezaron a atemorizarlos. Y les decían: quiero ir a adorar a tu Dios, porque hubo algo importante y trascendente, amado. ¿Por qué el pueblo quería salir de esa cautividad? Porque llevaba 70 años sin ofrecer un sacrificio al Señor. 70 años. El pueblo anteriormente de que viniera Cristo a morir en la cruz del Calvario, lo que hacían es agarrar un cordero perfecto, sin mancha, y sacrificaban en un altar, y esa era una ofrenda para Jehová Dios. Llevaban 70 años sin poder sacrificar al Señor, su Dios. Era como vivir sin la comunión con Jehová Dios. Y lo primero que hicieron al llegar a Jerusalén, y antes de empezar a construir las murallas, ¿sabes qué hicieron? Reedificaron el altar y empezaron a sacrificar a Jehová Dios. Estaban agradecidos aún por el proceso que habían vivido de 70 años de estar cautivos bajo el yugo de los babilónicos. Estaban agradecidos porque sabían que lo que habían vivido era de su parte de su consecuencia por haberse alejado de Él. Mas sin embargo estaban agradecidos por lo que estaban viviendo el día de hoy. Tú no puedes estar viviendo del pasado, de las cosas que sucedieron en el pasado. El Señor quiere que a partir de hoy empieces a ver hacia el frente, del presente hacia el futuro. Porque cuando tú te anclas al pasado y empiezas a recordar las cosas del pasado, y sobre todo las cosas malas que te sucedieron o las cosas que te hicieron, empiezas a dañarte tú mismo, a dañar tu corazón. Tienes que perdonar, dice su palabra. ¿Cuántas veces debemos de perdonar? 70 veces 7, las que sean necesarias, no por el bien de los demás, sino por el bien tuyo. Ellos habían entendido esto, y ellos sabían que era necesario acercarse a Dios, y era necesario volver a adorarle y a volver a sacrificar y levantar sacrificio a Jehová Dios. Y empezaron a sacrificar. Y empezó a haber ¿qué? Comunión entre Dios y el pueblo. Lo que el Señor quiere lograr contigo y conmigo es, al despertar nuestro espíritu, es volver a conectarnos con Él, volver a ser uno con Él. Jesucristo, ¿a qué vino? A morir por nuestros pecados y a decirle al Señor, ya no solamente es por un sacrificio, ahora ellos van a poder ¿qué? Conectarse contigo por medio de mi sangre. Ya no es necesario un sacrificio de un cordero, ahora mi sacrificio es eterno para ellos. ¿Cómo podemos platicar con Dios, amado? Por medio de Jesucristo y de su sangre preciosa. Cada vez que yo entro al lugar santísimo, ¿es por medio de quién? De la sangre de Cristo. Por eso mismo yo no puedo pisotear esa sangre preciosa, portándome de una forma que no me conviene, haciendo cosas que le ofenden a Dios, porque eso es imperdonable. Hay dos cosas imperdonables: pisotear la sangre de Cristo y blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios.
Tenga cuidado. Dice su palabra, todo es lícito, pero no todo te conviene. Todo es lícito, pero no todo te edifica. Tienes que tener cuidado con lo que estás haciendo. Amén. Amén. Ellos habían infundido temor. ¿Sabes por qué? Llegaron con mentiras a decirle al pueblo, a los que habían ido a Jerusalén, queremos sacrificar contigo. Lo que querían era meterse sigilosamente para empezar a hacer división dentro de ellos mismos. Yo te pregunto, ¿qué así no actúa Satanás dentro de las iglesias? Se mete sigilosamente para meter división. Y cuando hay división hay rompimiento. Y cuando hay rompimiento no hay una funcionalidad correcta del cuerpo. A veces tarda, funciona, pero tarda en funcionar. Porque si te cortan una mano, ¿va a funcionar igual que como si tuvieras todo tu cuerpo? Estás discapacitado. Y tienes que aprender a hacer la mano. Si te cortan la mano derecha, tienes que empezar a usar ¿qué? La mano izquierda. Y te cortan las dos, tienes que empezar a usar ¿qué? Los pies. Pero ¿cuánto tiempo tardarás en recuperarte de eso? Un buen amado. Tienes que tener cuidado. Y sobre todo no hacerle caso al enemigo. Y no tener temor. No atemorizarte por lo que te pueda decir. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda buscando a ver quién se descuida y se queda dormido para agarrarlo y llevárselo. Cuando una persona está dormida, ¿no es fácil quitarla? Cuando un bebé se duerme, un bebé chiquito, un bebé de 3 años, se duerme, de repente pues es más fácil cargar, ¿no? Levantarlo, de repente el bebé se despierta y ya no está con los parientes ni con los primos, ¿ya está dónde? En la casa. ¿Y cuándo llegué aquí, papá? Te pregunta, ¿no? Yo te pregunto, ¿no es más fácil mover a una persona dormida que una persona despierta? Cuando tú estás despierto, el enemigo no te puede atacar, pero cuando estás dormido espiritualmente, ¡pum! ¡Pum! Empiezan los dardos de fuego, empiezan a penetrar y empiezas a ver, y lo que antes no veías, lo empiezas a ver, y empiezas a poner atención en cosas que no son importantes para el reino de Dios. Y empiezas a ver defectos que antes no había y a preguntarte por qué esto y por qué el otro, cuando nunca antes te habías puesto a pensar así. Amén. Tenemos que tener cuidado. El temor no es de Dios. El temor no es del Señor. Si tú estás pasando por una etapa y tienes temor a que suceda algo, tienes temor a que te suceda algo, tienes temor a que le pase a alguien algo, a alguien de tu familia, o que te suceda a ti, o tienes temor de alejarte de Dios, ten cuidado, porque eso no es de Dios, eso no viene de parte del Señor. El Señor quiere despertarte y quitarte todos esos temores, quiere levantarte. ¿Sabes qué? Ellos no pudieron conquistar. Se levantó Zorobabel y pudo avanzar, pero fue necesario levantarse un Nehemías para poder terminar. Dios quiere en esta mañana despertar tu espíritu. Dios quiere esta mañana que veas realizados los sueños que Él te prometió. Dios quiere ver esta mañana que tú seas una persona que cumple el propósito del Señor. Número 5, otro ejemplo es Eliseo. Tenía su espíritu despierto. Eliseo fue el profeta sucesor de Elías. Y cuando Elías se fue, Eliseo pidió algo bien, no tan fácil, la doble unción que tenía el profeta Elías. Amén. Había guerra en ese tiempo. Y el rey de Israel venía con Eliseo y Eliseo le profetizaba dónde tenía que estar para que no se encontraran sus enemigos. Pero por ahí siempre hay un chismoso, ¿no? Y le dijeron a sus enemigos que Eliseo estaba ayudando al rey de Israel para que no se encontrase con ellos. Y vinieron y acamparon alrededor del profeta Eliseo. Y era un ejército grande y poderoso.
cuando sucedió esto, su criado vio hacia afuera y vio los ejércitos alrededor de su casa y empezó a tener temor. Y le dijo: Eliseo, ¿cooperas o cuello, no? Se me hace que aquí nos despedimos, fui un siervo para ti, te amo mucho, gracias por darme tu bendición, pero de aquí no salimos, Eliseo. Estaban rodeados y estaban enojados y eran despiadados y sabían que si los agarraban no iban a pasarla. Mas sin embargo, dice que Eliseo tenía un espíritu despierto, oró por su siervo y le pidió al Señor que abriera sus ojos espirituales. Y cuando el Señor abrió los ojos espirituales de su siervo, dice que empezó a ver los ejércitos de Israel, del ejército de Dios. Los ángeles, los carros de fuego alrededor sitiando alrededor de ellos. ¿Y sabes qué pasó? No les tocaron ni un solo cabello. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para Dios? ¿Crees que Dios pueda despertar tu espíritu esta mañana? Y que te haga renovar sus fuerzas. Y que esa convicción esté dentro de tu corazón. Yo te voy a pedir en esta mañana que te pongas sobre tus pies.